Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este curso de formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Cooperación Internacional. Vamos a dar inicio al cuarto encuentro, en el cual hoy nos vamos a orientar con una visita muy particular desde la República del Ecuador. Así que invitamos al senador Alejandro Zelillo, a la doctora Rosalía Arteaga Serrano, al arquitecto Horacio Martino y a la licenciada Tatiana Leanza a subir al estrado. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sepan disculpar la demora y a la gente que está observándonos de forma remota en cada uno de sus países y lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Les agradecemos. Recordamos que el curso está siendo tomado por 1.350 personas de 17 países de la región. Las banderas de las personas que están tomando el curso están aquí atrás en el estrado como una forma de representación que tenemos para con nosotros, que están aquí presentes. Así que bueno, senador, le damos la palabra a usted, que hoy nos está acompañando con su visita y con la doctora Rosalía Arteaga, que viene de la República del Ecuador. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Zelillo, soy senador provincial, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, me toca iniciar esta presentación. Hemos invitado especialmente a la doctora Rosalía Arteaga, que fue presidenta de Ecuador, constitucional, en la década del 90, y que se dedica a actividades vinculadas a la educación y a la difusión de los problemas ambientales. Tenemos dos amigos más que después vamos a presentar, Tatiana y Martínez, que nos acompañan, y vamos a seguir avanzando entonces con esta actividad del G20, en la cual desde el área de Relaciones Globales del Senado se impulsa y que, como sabemos, tiene una repercusión que alcanza a 17 países y más de 1.200 alumnos de manera virtual, más ustedes, amigos que nos acompañan, legisladores, funcionarios que nos acompañan de manera presencial. Vamos a seguir entonces avanzando con esta actividad. Me gusta esto del formato un poco más descontracturado que otras presentaciones y creo que aporta también al hecho de sentirnos cerca y de poder estar de alguna manera intercambiando conceptos o planteando alguna pregunta. Así que, bueno, sigamos, Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias, senador. Bien, vamos a darle entonces la palabra a la doctora Rosalía. Antes que eso vamos a presentarla. La doctora Rosalía Arteaga Serrano es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador. Tiene un máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina y es egresada de la Escuela de Periodismo. El 29 de junio de 2018, hace muy poco, el Gobierno Nacional del Ecuador reconoce su presidencia mediante la colocación de su retrato en el Salón Amarillo del Palacio Carondelet. Esto se da luego de que en 2005 el gobierno de Lucio Gutiérrez haya reconocido oficialmente su periodo de presidencia constitucional. En sus primeras declaraciones sobre este suceso se manifestó emocionada por lo que consideró una reivindicación para las mujeres, y es de eso de lo que hoy nos va a hablar. Es además presidenta del Consejo Asesor de la Fundación Fidal, vicepresidenta de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, directora de la Escuela Latinoamericana de Liderazgo de la Red UREL, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Excelencia de Madrid, miembro del Steering Committee del Instituto for, y perdonen mi inglés, Enhanced Livelihood, con sede en Canadá, miembro honorario de la Fundación Internacional CERECO en Argentina, miembro honorario de Austria Female Leadership de Foundation en Alemania, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y miembro del directorio de la Fundación Panamazonia de Manaus, Brasil. Se desempeñó como secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico OCTA, una organización internacional con sede en Brasil que busca preservar y desarrollar
al Amazonas de una manera sustentable. Su misión es incrementar la capacidad de negociación global de los 8 países miembros e incrementar la cooperación regional, que es otro de los temas que estamos tocando en el curso de ODS y Cooperación Internacional. Doctora, la escuchamos. ¿Desde allá o desde aquí? ¿Desde aquí? Bien, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del senador Celillo y del Senado de Buenos Aires y saludo a los integrantes de esta mesa, a todos quienes están aquí y a los que nos observan a través de las pantallas en los diferentes países. Es un reto importante el tocar temas que tienen que ver con la sustentabilidad en un entorno en el que, entiendo yo, han venido tratando ya estos temas a lo largo de algunas semanas y sabiéndose que cada persona tiene una percepción diversa de lo que significa enfrentar el cambio climático, trabajar en la sustentabilidad. Yo diría que el 98% de los científicos en el mundo están conscientes que el accionar del ser humano es el que está causando las problemáticas que vivimos y que el cambio climático se debe a ese accionar. El otro 2%, no sé si son los asesores del señor Trump, pero en todo caso son los únicos que desconocen que el cambio climático se debe al accionar de los seres humanos. También me habían pedido que toque un tanto el punto de vista de la mujer desde la preocupación del medio ambiente y qué podemos hacer por la sustentabilidad y desde luego lo que puedan hacer gobiernos locales. Estamos en un gobierno local aquí, asentados, y el trabajo de municipalidades, de gobiernos que tienen que ver con la provincia, es más cercano siempre a lo que hace cada ser humano, a lo que hace cada persona. A veces el gobierno nacional está lejos, está distante, pero los gobiernos subnacionales están mucho más cerca de la realidad de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Entonces voy a tratar de enfocarme un poco desde el punto de vista de la capacidad que tenemos las mujeres y por el otro lado lo que pueden hacer los gobiernos subnacionales desde la experiencia, desde los trabajos que hemos desarrollado. Mi trabajo en temas de medio ambiente se dirigió fundamentalmente a hacerlo en una extensa región del planeta, que es la Amazonía continental, 7,5 millones de kilómetros cuadrados, el 40% de América del Sur. Y por lo tanto viví y vivo de cerca lo que está ocurriendo en esta región que aparece casi siempre como la reserva del planeta. Si nosotros miramos las fotos satelitales que se toman desde los satélites, desde lo alto, vemos que la mancha verde más importante es precisamente la región amazónica, pero no voy a abundar en esos criterios porque vamos más bien a esas condiciones de mujeres y a los gobiernos subnacionales. El tema de la mujer, se dice que la mujer siempre se ha preocupado por la casa, ¿no? Tenemos hasta una deformación profesional de amas de casa, todas, no importa qué cargos importantes hayamos ocupado en un momento determinado de nuestras vidas, todas de alguna forma nos preocupamos de la casa propia, la casa de los sobrinos, la casa de los abuelos, en fin, la casa. Y en este sentido hay esa responsabilidad que siempre la hemos mantenido y que trasladada a política pública podría arrojar muy importantes resultados. ¿Cómo hacerlo en la política pública? Tal vez utilizando las capacidades multitasking de hacer varias cosas al mismo tiempo que son reales, que no son mentira, que las podemos experimentar cada uno en nuestras casas, en nuestros trabajos, cuando al mismo tiempo nos ocupamos de varias cosas. El hombre es más unidireccional, va ganando experiencia, porque ahora abrimos ventanas de internet, ¿no? Y entonces el hombre ya puede hacer algunas cosas al mismo tiempo. Las mujeres les llevamos milenios de ventaja. Entonces, esa ventaja aplicada a la preocupación ambiental sin descuidar la política social y la política económica, porque tenemos que preocuparnos también de eso. Esta mañana, cuando hablábamos con el ministro de Agricultura y también estaba allí el secretario de Ambiente,
decía, señores, ustedes tienen que trabajar juntos, es obligatorio. Y no puede el de agricultura mirar al de medio ambiente como su hermano menor. No, tiene que estar en plano de igualdad, porque el requerimiento actual que tenemos en este mundo que se va conflictuando es indudable e implica una serie de retos. Estamos enfrentados a que el mundo de hoy no es el de ayer, fundamentalmente por el crecimiento poblacional. Todos ustedes seguramente en algún momento de sus vidas estudiaron, cuando se estudiaba economía, la famosa ley de Malthus, ¿no? Malthus decía, hacía las predicciones de que la población crece en nivel geométrico, mientras que los alimentos crecen de manera aritmética. Entonces, siempre lo geométrico iba a ser mayor que lo aritmético, más población, menos alimentos. Por los años 50 vino la famosa Revolución Verde, aquella revolución que hizo que la agricultura, y estoy hablando ante gente que está preocupada por el tema agrícola, ustedes están en una zona del país que tiene una vocación agrícola, y entonces sabemos que ahora se utilizan una serie de elementos que antes no se usaban, que fueron de alguna forma propugnados o se trabajó en ellos por el avance de la ciencia. La ciencia nos va dando soluciones a muchos problemas, pero también crea otros. Entonces, la ciencia creó los agroquímicos, la ciencia creó los pesticidas, los territorios podían producir más, varias cosechas al año, mayor productividad, yo no sé si por hectárea o por acre aquí, hectáreas también, ¿no? Hectáreas, como también nosotros las utilizamos, mayor productividad por hectárea, mayor productividad en la producción de leche o de carne vacuna o de pollos, gracias a la utilización de avances tecnológicos, científicos. Pero indudablemente eso trae consecuencias también. Los pesticidas, los agroquímicos, en realidad en muchos casos son agrotóxicos, ¿no? Y van contaminando el suelo y van contaminando los espacios y agostando, ¿no? los territorios, porque indudablemente le estamos exigiendo más a la misma tierra. En este sentido, entonces, aquello que parece un beneficio, la solución a los problemas del hambre en el mundo, no lo es tanto, porque si agotamos la tierra, y la tierra es un planeta que está, al menos por ahora, si no detectamos vida en otros y la posibilidad de vivir en otros planetas, es como una isla en el medio del océano, una isla en el medio del océano. Así puede ser descrita la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a reemplazar aquello que estamos consumiendo? No podemos nunca perder de vista el peso poblacional, nunca podemos perderlo de vista. Hay mucha gente que no lo está mirando. Y entonces, si tenemos que satisfacer las necesidades alimentarias de la población, nos enfrentamos a esos retos de la multidisciplinariedad, de la posibilidad de tener varias miradas hacia el mismo problema, varias formas de mirar hacia un mismo problema. ¿Cómo alimentamos a la población? ¿Cómo no destruimos el medio ambiente? ¿Cómo favorecemos políticas económicas? Y allí yo reivindico el rol de la mujer. La posibilidad de que las mujeres podemos tener esas diferentes miradas siendo la misma persona, podemos tener diferentes miradas y diferentes aproximaciones y soluciones ante los retos que nos está deparando el mundo actual. No dejar de mirar lo económico, no dejar de mirar lo social, no dejar de mirar lo ambiental. Allí está el gran reto de nuestros tiempos y la necesidad de que todos actuemos desde esos puntos de vista. Si nos permitimos solamente una mirada economicista, de pronto vamos a tener falencias tremendas en alimentar a la población y en darle, yo llamo alimentar a la población, pero en realidad debería referirme a calidad de vida, ¿no? Calidad de vida de la población,
que no es solamente alimentos, sino es acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la posibilidad de un empleo decente. Si solamente vemos lo económico, podemos causar un caos y un dolor profundo en la gente. Si solo vemos a lo económico, podríamos estar agostando los campos, dejando sin futuro a las poblaciones futuras y también a las presentes, porque hay alguna gente que le gusta hablar solo de que en el futuro vamos a tener problemas. Ya los estamos teniendo. Tenemos más eventos de sequía, más eventos de calor. Yo mismo ahora vine prevenida contra el frío, ¿no? Dije, aquí vamos a tener un frío tremendo. Eso me lo había dicho todo el mundo. Y veo un sol y yo he tenido que sacarme capas, ¿no? Cuando camino por las calles de la ciudad de La Plata, porque indudablemente no está haciendo la temperatura que estaba calculada para esta época. Es decir, estamos con este ambiente cambiante, a veces decimos impredecible, estamos ya sufriendo las consecuencias. El número de tifones y de huracanes es mayor cada año. La intensidad de esos huracanes y tifones es mayor. Estamos asistiendo al derretimiento de los glaciares, a la extinción de los humedales, a situaciones que son muy complicadas y que tenemos que enfrentarlas de alguna manera. Si nos dedicamos solamente a lo ecológico, yo les hago un planteamiento a ustedes. Ustedes estarían en capacidad en este momento de hacer una promesa conmigo, si nos dedicamos solo a lo ecológico, de decir que este año ustedes no van a comprar nada que no sea alimentos, medicinas, alguna cosa indispensable, pero nadie se compra nuevos zapatos, nadie se compra nueva ropa, nadie se compra ninguna joya, ningún adorno, ningún cosmético. Usted puede supervivir con la ropa que tiene en su guardarropa y en su casa este año sin comprarse nada más. Usted, las mujeres somos más difíciles, ¿no? Nos encanta comprarnos más zapatos, más vestidos que combinan, no esto, pero sí puedes. O sea, te pones la mano en el corazón. Allá los que me están viendo a través del internet, ustedes podrían en este momento hacer una promesa y decir que no van a comprar nada más este año. Yo estoy segura, levanten la mano los que podrían hacer la promesa y pueden subsistir. Yo puedo subsistir con la ropa que tengo. ¿Ustedes no? ¿Necesitan comprarse alguna cosita? Shampoo. Yo también necesito más shampoo. Usted no necesita, tiene suficiente. Poco uso. Pero bueno, no les voy a exigir esa promesa, porque la economía sería los suelos. ¿Qué tal si todos en el planeta, todos los que estamos en capacidad de comprar, decimos no compramos? Quiebran las empresas. No pueden producir, las empresas de calzado quiebran, las empresas de shampoos quiebran, las empresas de tal y cual cosa quiebran. Y al quebrar las empresas se producen despidos. La gente no tiene dónde trabajar. Y si no tiene dónde trabajar, va a tener hambre. No va a tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Entonces, no les voy a exigir yo esa promesa, pero sí una reflexión de saber que hay muchos elementos que son prescindibles en nuestra vida, que lo podemos hacer sin llegar al extremo. Porque también, yo recuerdo alguna vez en alguno de estos eventos sobre preservación ambiental que teníamos en la Amazonía, el señor Meireles, escritor del libro de oro de la Amazonía, nos decía, enemigo él del ganado, ¿no? Totalmente vegetariano, decía, donde el buey pone la pata no crece nada. Y es cierto, sobre todo en la región amazónica eso pasa, donde el buey pone la pata ya no crece nada, porque en 2 o 3 pasturas, ¿no?, que se consumen, la cuarta ya no existe, porque la tierra ha sido acostada. Probablemente en la pampa argentina eso no pase, pero en otros territorios que son mucho más frágiles, que tienen una capa vegetal más delgada, esto ocurre. Y entonces él nos quería hacer prometer que no comamos más carne. Y eso lo decía en un país como Brasil, que también vende mucha carne. Imagínense aquí en Argentina, el caos. Si solamente hace no mucho que se prohibió la exportación de carne para mantener la sustentabilidad interna, o que se prohibió la venta del trigo, tratando de romper las leyes de
capitalistas de oferta y demanda, pero con las que ha funcionado el mundo, porque el otro modelo hemos visto que no funciona en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasaría si llegamos todos de la noche a la mañana a ser vegetarianos? Vean ustedes como los extremos no son positivos y no apuntan a soluciones. Entonces tenemos que encontrar esa visión femenina, esa visión que no, sin decir que solamente la tenemos las mujeres, pueden tenerla los varones también, pero yo la llamo femenina porque ha sido nuestra prerrogativa de mamás y de amas de casa de toda la historia de la humanidad. Esa ha sido nuestra prerrogativa, ese ha sido también nuestro motivo de segregación y de exclusión, porque éramos buenas para la casa pero malas para lo público. Vean ustedes que todavía en los tiempos actuales, cuando se nombra a una política, y esto lo habrán sufrido las políticas, si se dice que un hombre es público, estamos hablando de un senador, de un ministro, pero decimos que una mujer es pública, al menos nos sonreímos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esa visión que tenemos de aplicar en conjunto una serie de conocimientos y una serie de visiones podría ser el gran aporte que las mujeres le damos a la humanidad. Porque las mujeres sabemos que tenemos que ahorrar en la casa, porque tiene que alcanzar la comida para todos, porque sabemos que no podemos decirle al niño, no te cambio el pañal ahora porque se me fue el sistema, porque no podemos decir que no hacemos esta cosa en este momento porque todas son urgentes y no podemos privilegiar a uno de los hijos por sobre los otros. Esa visión que la tenemos aquí en el chip de nuestro cerebro es algo que puede servir para dar solución a los temas recurrentes que tenemos cada vez más en los tiempos actuales. No quiero ahondar más por falta de tiempo en la visión femenina, pero quiero ahora sí referirme al segundo tema que me pidieron, y es el rol de los organismos subnacionales, de los gobiernos locales en el trabajo de sustentabilidad del medio ambiente. El alcalde, el concejal, el senador provincial, el diputado provincial, el gobernador, ustedes tienen la suerte de tener gobernadora, esto no es tan frecuente en los países, tienen la posibilidad de llegar más directamente a sus ciudadanos, de conocer más directamente a los habitantes de su región y por lo tanto de llegar de manera más apropiada a conseguir aquellos consensos y a conseguir aquellos resultados a los que aspiramos. Porque una de las cosas que quisiera que quede claro también es que no solamente se le puede dejar a los gobiernos la tarea de trabajar en los ODS que ustedes tienen aquí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados por Naciones Unidas, de la que prácticamente todos los países son signatarios. De allí podemos ver todos esos objetivos que tienen que ver con erradicación de la pobreza, con educación para todos, con no discriminación por el género, en fin, todos aquellos que ustedes los conocen mejor que yo. Cada uno de nosotros somos responsables de que esos ODS, pero más allá de los enunciados de Naciones Unidas, de que la vida de los seres humanos sea de mejor calidad, cada uno de nosotros. No necesitamos a veces ni la ley ni al gobierno para decidir en nuestras propias vidas los cambios, para saber que tenemos que ser responsables en el uso de los recursos. Ya ustedes habrán visto todas esas campañas en contra de las bolsas de plástico, en contra de utilizar ciertos elementos. Yo sé que, por ejemplo, en el tema del hueco en la capa de ozono, se hizo un trabajo mundial bastante interesante. Los resultados que se arrojan del cierre de este hueco en la capa de ozono son alentadores, porque dejamos de utilizar una serie de elementos que provocaban precisamente que ese hueco se vaya ensanchando. Esa es una demostración de que el mundo a nivel global puede hacer las cosas empezando por lo local. Empezando por lo local, aquí en la ciudad de La Plata o en cualquiera de las ciudades en donde nos están viendo y escuchando. La responsabilidad individual es fundamental y puede ser perfectamente encauzada por los gobiernos locales. Los gobiernos locales pueden más fácilmente tomar una decisión, como por ejemplo decir no emisión de carbono,
utilización de energía sustentable, reciclaje de residuos, ¿no? Esas son decisiones que se toman desde lo local, desde las instancias locales. No necesariamente tenemos que esperar a la definición del Senado Nacional o del Presidente de la República. Podemos hacerlo desde lo subnacional. Una cosa en la que estamos trabajando ahora, precisamente, una de las iniciativas, es unir a los gobiernos locales, hacer que no actúen solamente en base a impulsos o a decisiones que en un momento dado pueden ser cambiadas por el nuevo gobernador, por el nuevo alcalde, por el nuevo Congreso Legislativo, sino que de alguna manera se vayan creando compromisos a nivel de lo subnacional para que estos compromisos sean respetados. Estos compromisos que tienen que ver con los ODS y que tienen que ver también con las particularidades propias de cada región, de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Finalmente, yo quiero enfatizar en un aspecto que para mí es vital y es el rol de la educación. ¿Qué papel juega la educación en todo esto que hemos hablado? Fundamental, elemental, mi querido Watson, diría en las películas de Sherlock Holmes, es elemental, es de sentido común, es de sentido común. La educación es la que moldea los hábitos de las personas. Puede ser la educación en la casa, aquella que reciben los niños con el ejemplo, con la socialización primera, ¿no? Se dice que en el primer año o en los 2 primeros años de vida el niño aprende más que a lo largo de toda su vida, y eso es cierto, y los papás y las mamás estamos allí, las mamás un poco más, ¿no? Desde por la lactancia hasta por el rol tradicional que nos han asignado y que lo asumimos también con entereza. Entonces somos los primeros educadores de nuestros hijos y allí el ejemplo juega mucho más que cualquier teoría. Y luego viene la escuela regular, en donde, no sé aquí en Argentina, pero en mi país, el 70% o más de los profesores de educación básica y media son mujeres. Y allí volvemos a atar el tema de la mujer, otra vez, la mujer educando en la casa y en la escuela, siendo ejemplo, estableciendo cuáles son los mecanismos, cómo deben usarse los recursos para que no sigamos incrementando el número de residuos que van a dar a los mares, ¿no? Que es otro de los grandes problemas. En la Amazonía nosotros enfrentamos que solamente por contaminación por mercurio, solamente por el tema de la erosión y de la falta de lluvias, el tamaño de los peces ha disminuido y el número de los peces. Me imagino que aquí también tienen esos mismos problemas en los grandes ríos que tiene Argentina y que nos dicen que la capacidad de tener proteína de buena calidad para los pobladores va disminuyendo. El saber que no es bueno comprar demasiado y tener la refrigeradora abarrotada para después sacar y botar la mitad de las cosas porque ya se pasaron. Esto está pasando en todas las casas. El saber que los restaurantes tienen que también servir porciones razonables, no enormes, que queda la mitad en el plato y que luego eso se lo echa, no solamente por una responsabilidad ambiental, sino por una responsabilidad social, porque hay gente que no tiene para comer. Ahora estamos enfrentando en América Latina la crisis humanitaria más absurda con la migración de los venezolanos, hermanos venezolanos. Aquí los están recibiendo, en Ecuador los estamos recibiendo porque estamos más cerca, ¿no? Y está esa crisis humanitaria trasvasándose a todo el continente. ¿Qué hacer frente a eso? Allí tenemos el tema de la alimentación que les he mencionado, o sea que no es solamente una responsabilidad ambiental, sino una responsabilidad social. Finalmente yo diría que toda aquella responsabilidad ambiental tiene directa relación con otro tipo de responsabilidades, que tienen que ver con calidad de vida, que tienen que ver con la racionalidad en el uso de los recursos y que tienen que ver con la economía, porque no dejamos de lado jamás tampoco el tema económico. El ser humano en los tiempos actuales vive mejor que lo que vivieron nuestros antepasados, vive mejor, vive más largo, tiene mejor calidad de vida, menos madres mueren por fiebre puerperal teniendo a sus hijos,
Más niños viven porque existen antibióticos. El acceso a la salud es mucho más generalizado que lo que era en tiempos antiguos. Pero solamente la acción de todos nosotros dirá si podemos cambiar el refrán que decía todo tiempo pasado fue mejor por uno que diga todo tiempo futuro será mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. La verdad que buenas palabras que creo que de alguna forma han sintetizado lo que venimos viendo en estos encuentros sobre el curso de formación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cooperación internacional. Hemos pasado por conocer en la primera conferencia que se dio en este mismo salón los nuevos conceptos de desarrollo, que es algo que estamos trabajando, en lo cual participó gente de la universidad, gente del ODS, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese camino estamos todos enfocados. Agradecemos desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires su participación y al senador Celillo por habernos compartido los conocimientos de Rosalía con nosotros en esta visita que ha hecho al país. Seguimos con el cronograma entonces, vamos a darle paso a un amigo de la casa. La universidad ha estado en casi todas las charlas que se han dado hasta ahora dentro del curso. Horacio, lo voy a presentar porque también es un amigo particular mío. Él es arquitecto, es una persona que está muy comprometida con estos nuevos conceptos de desarrollo, con este trabajo en el territorio que es central y a lo cual nos estamos abocando hoy. Como arquitecto es especialista en planificación, tiene un contacto cotidiano con los gobiernos municipales, en particular de la provincia de Buenos Aires, y hoy, va a ser uno de nuestros expositores. Horacio va a hablar sobre la agenda de los ODS vinculados al tema de ciudades y comunidades sostenibles, y actualmente, para darle el cargo que le corresponde, es director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Horacio. Bueno, yo me voy a parar, si me permiten. Buenas tardes a todos. En principio, agradecer a Carlos por la invitación. Es un orgullo para mí participar de un curso en el Senado y con tan prestigiosos panelistas. Yo voy a abordar la dimensión urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plasma esa dimensión urbana en el Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y desde la perspectiva de los gobiernos locales y de nuestra región Latinoamérica. Esto debiera... Bueno. Para ello pensé en abordar 5 ejes. Una introducción al contexto y las tendencias en América Latina, teniendo en cuenta que los ODS son globales, es fundamental adaptarlos a la realidad de nuestra región, con lo cual vamos a tener un pantallazo de cuál es ese contexto. Después hacer un recorrido por el ODS 11 y la nueva agenda urbana, para que ustedes sepan de qué se trata ese concepto. Y después, desde una mirada crítica de los ODS, que a veces se lo critica de que es pura retórica, ¿no? Plantear algunos desafíos para alcanzar un desarrollo urbano sostenible. No me estaría funcionando el... Carlos, no funciona. Ahí pasa. ¿Pasaste vos o pasé yo? A ver, para. Ahí pasa. Ah, está. Bueno. Y desde mi encuadre conceptual, estas son 5 tendencias que a mí me parece importante que podamos hacer un rápido recorrido.
La creciente urbanización y el modelo de crecimiento urbano insustentable, la profundización de las desigualdades, la vulnerabilidad de las ciudades frente al cambio climático, la globalización y la baja productividad que tienen las ciudades latinoamericanas y la recentralización y el debilitamiento de los municipios. Bueno, desde el punto de vista demográfico, una de las tendencias más significativas es el crecimiento de la población urbana. Ustedes saben que en 2015 la población urbana alcanzó el 54% de la población, superando por primera vez en la historia de la humanidad a la población rural. Con esta proyección, en el 2030 se espera que el 60% de la población sea urbana y en el 2050 el 70%, es decir, que la tendencia es que la mayoría de la población mundial va a vivir en ciudades. Paralelamente a esto, también hay una tendencia de concentración de población en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas, entre las que se encuentran las megaciudades, que tienen más de 10 millones de habitantes. Para que vean la tendencia, en 1950 había solo 2 megaciudades, que eran Tokio y Nueva York, y ahora tenemos 37 megaciudades. En nuestro continente, el área metropolitana de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, Lima y México, en nuestra región, ¿no? Y con esta particularidad, acá en este mapa ven, en este color marrón más oscuro, está la población urbana entre 80 y 100%. América Latina es la región en desarrollo más urbanizada del mundo, con el 80% de su población viviendo en ciudades, y Argentina, después de Uruguay, con el 94% de su población urbana, es el segundo país de la región más urbanizado. Ahí está. Después, otra tendencia tiene que ver con los problemas que se derivan de los patrones de crecimiento urbano. Y estos son, yo supongo que la mayoría no son urbanistas ni arquitectos, pero voy a tratar de que se entienda lo mejor posible. La primera tendencia es que el crecimiento del suelo urbanizado es superior al porcentaje de crecimiento de población. Es decir, hay un alto consumo de suelo urbano. En este gráfico lo que se ve, estos son los grandes aglomerados de nuestro país, donde en este color rosado vemos el crecimiento anual del área urbanizada o construida y en azul el crecimiento anual de población entre el periodo 2001, que fue el censo, y el 2010, y la tendencia es que el consumo de suelo urbano triplica al porcentaje de crecimiento de población. Esta tendencia, que es para toda la región, de mantenerse en el tiempo, algunos dicen que en los próximos 20, 30 años se llegaría a duplicar la superficie urbanizada. O sea, imagínense la complejidad que significaría esta situación, ¿no? La otra tendencia es la disminución de las densidades de población. Si bien varían de una región a otra, en el tiempo es histórico, hay una sistemática disminución de las densidades de población, que es la relación entre la cantidad de habitantes y la superficie construida. Y en este gráfico, lo que ven, que también es para Argentina, esta sería una constante de densidad, o sea, igual tasa anual de crecimiento poblacional y igual a la superficie construida. En el mismo periodo esencial que les comentaba, fíjense que todas las ciudades y aglomerados de nuestro país disminuyeron la densidad de población, salvo Corrientes, que está ahí
apenita por debajo de la densidad constante. Pero esa es otra tendencia. Y otra es el tipo de crecimiento urbano. Hay tres tipos, podríamos sintetizar, de crecimiento urbano, que es por completamiento del tejido existente, ¿no? O sea, completar ya sea por consolidación de algún predio vacante o por densidad, extensión de la mancha urbana, o sea, cuando la mancha urbana avanza sobre la superficie vacante, y lo que se llama la extensión no continua o discontinua, ¿no? Y predomina este modelo de extensión, ¿no? El 55% del crecimiento es por extensión de la mancha urbana, o sea, la mancha urbana va avanzando a veces sobre el área rural, ¿no? Y la pregunta que surge es sobre la sustentabilidad de este modelo de crecimiento, porque las consecuencias son altos costos sociales por la segregación urbana fundamentalmente de los sectores más pobres, que no pueden acceder a un hábitat digno, y para los municipios o las alcaldías, mayores costos de la inversión pública porque tienen que llevar las infraestructuras, los servicios públicos, los equipamientos a lugares cada vez más alejados. La segunda tendencia tiene que ver con que si bien los países de nuestra región han hecho un esfuerzo bastante importante y han avanzado en los primeros 15 años de este siglo, no obstante eso, América Latina es la región más desigual del mundo, desde un enfoque integral, pero digamos, hay un diferente desarrollo territorial. Como ven acá, el color más claro es un bajo desarrollo en Gracias. Estamos acá. Entonces decíamos, en el 1800 el trabajo predominante era la agricultura, en el 1900 fue la industria y ahora en el 2000 en adelante es el protagonismo de los servicios, ¿no? La mayoría de los nuevos puestos del trabajo se generan en los servicios, entonces las ciudades recuperan una actividad como motor del crecimiento económico. Y el futuro está acá, digamos, se habla de la era del conocimiento, de un mercado muy cambiante, muy flexible, donde aparecerán nuevas ocupaciones y otras van a quedar obsoletas, con lo cual tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Y este tema que es muy interesante, de relación entre la economía y las ciudades, que es el tema de que si bien en nuestra región hay una alta concentración económica y una desigual también distribución territorial del PBI per cápita, nuestra región tiene la baja productividad de las ciudades.
Esto se plantea así, digamos, el 80% del PBI mundial es generado por las ciudades, pero en nuestra región las ciudades generan solo el 65% del PBI. Y fíjense este dato que es muy interesante. En América Latina el ingreso per cápita actual es de $7.000, cuando en Europa es de 22.000 y en Estados Unidos de 32.000. Que eso equivale al ingreso per cápita de Estados Unidos en los años 30 o 40 y de Europa en el año 60. Es decir, que tenemos una alta urbanización, pero un atraso de 50 u 80 años, ¿no? Según con quién nos comparemos. Y eso tiene que ver, en parte, con que es una economía muy centrada en el sector primario, que depende mucho de la demanda externa y del valor del precio de los commodities. Entonces es un mercado cambiante y nuestras economías acompañan esa fluctuación, ¿no? Y el último tema, para no cansarlos de las tendencias, porque tengo que empezar con los objetivos de desarrollo sostenible, es el tema del debilitamiento de los municipios. Esta planilla, que es muy interesante, es porque son todos los municipios de Latinoamérica, ¿no? Son con datos del 2010, un poquito viejo, pero es lo que tenemos. Primero, es interesante observar que el proceso de descentralización en nuestra región determinó no solo más responsabilidades para los municipios, sino una gran cantidad de municipios. Fíjense que es una región con 15.700 municipios, de los cuales más del 50% son de menos de 10.000 habitantes, o sea, son muy pequeños municipios, ¿no? Cuando pensamos en la sustentabilidad, en este caso fiscal, digamos, es una complejidad. Y la población se concentra, más del 50%, al revés, en los municipios de 100.000 y más habitantes. Y la tendencia es, si observamos lo que se conoce como correspondencia fiscal media, que es la relación entre los recursos propios que tienen los municipios y los gastos per cápita, lo que se observa acá es que los municipios son dependientes de las transferencias de los niveles superiores de gobierno y tienen escasos recursos propios. Fíjense en esta columna de la mayoría de los municipios, que habíamos dicho que son más del 50%, solo el 10% del gasto es con recursos propios. Entonces, todos decimos que los municipios es el nivel de gobierno mejor porque es el más próximo para los ciudadanos, etcétera, pero no le estamos dando los recursos para poder alcanzar ese desarrollo sostenible. Es más, tienen una presión para hacer más con menos, ¿no? Entonces, este es realmente un problema. Bueno, y esto también lo quería poner, que junto con los avances en que es las tecnologías de la información y la comunicación, surgen nuevos paradigmas de gestión pública, ¿no? Como gobierno abierto, nueva gobernanza, basados en estos pilares que son la transparencia, la participación y la colaboración. Y ahora vamos al tema que nos convoca, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que en esto tampoco me voy a detener mucho porque la parte general la vieron la clase pasada, pero bueno, en el 2015, como ustedes saben, la Asamblea General de la ONU aprueba los objetivos del milenio que estaban enfocados solo a los países en desarrollo. Es una visión de largo plazo, que tampoco estamos acostumbrados, con un horizonte 2030, y esa agenda se logra en el territorio, por eso la importancia del ODS 11, y es en las ciudades donde en definitiva convergen todos los ODS. Y este es el objetivo 11, lograr que las ciudades sean, y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En definitiva, lo que hace es
poner a las ciudades en el centro del desarrollo y, en definitiva, cómo la ciudad se relaciona con todos los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, termina siendo un objetivo transversal a todos los objetivos. Ahora vamos a hacer un rápido repaso de qué trata el objetivo 11. Acá está sintetizado porque es mucho más largo, ¿no? Pero el tema de vivienda y los servicios básicos y mejorar los tugurios, lo que son los asentamientos precarios. Acá están con este fondo anaranjado los indicadores, proporción de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas. Eso puse los indicadores porque muestra de alguna manera uno no puede medir la complejidad que significa el acceso a la vivienda y los servicios básicos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ese tipo de dificultades. Después, el acceso a sistemas de transporte seguros y mejorar la seguridad vial, urbanización inclusiva y sostenible, que tiene que ver con esa consecuencia de los patrones de crecimiento y sustentable que veíamos, modelos de gestión participativa, protección del patrimonio cultural y natural. Bueno, estos son más de tipo ambiental, reducción de muertes y pérdidas económicas por desastre, reducción de impacto ambiental negativo, centrado en el tema de la calidad del aire, que es muy preocupante los niveles que da en nuestra región, y la gestión de desechos municipales, el acceso a zonas verdes y espacios públicos, apoyo a los vínculos entre lo urbano, periurbano y rural, que en nuestros partidos del interior de la provincia es un tema fundamental, ¿no? Esa relación a veces compleja y conflictiva entre lo rural y lo urbano, lo rural, lo periurbano y lo urbano. Todo el tema de mitigación, adaptación, resiliencia y gestión integral de riesgo y el apoyo a la construcción de edificios sostenibles. Esto es una síntesis del ODS 11. Después, a nivel global, cada país hace una adaptación de los objetivos y priorización en función de sus políticas de gobierno, ¿no? Este es el ODS 11, cómo fueron las metas adaptadas y adoptadas por el gobierno nacional, que presentó un informe voluntario sobre la Agenda 2030, que lo coordinó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, que expusieron la clase pasada, ¿no? Y después se inició también un proceso de adaptación en la escala provincial y local, ¿no? Lo que se conoce como proceso de localización. Hay un manual de adaptación y ¿qué implica? Es adaptar esos ODS, que son como un marco general, cómo lo adaptamos a las particularidades de cada territorio, ¿no? Obviamente considerando este enfoque de integralidad, de intersectorialidad, y también es fundamental, y no es menor, el tema de la articulación multinivel, es decir, nación, provincia, municipios. Y obviamente, como todos los ODS se relacionan con las responsabilidades de los gobiernos locales y se concretan en el territorio, el ODS 11 es fundamental en el proceso de localización, ¿no? Después, la Asamblea de la ONU en el 2016 le encarga a la conferencia conocida como Hábitat 3, que fue en Quito en el 2016, proponer un documento que plasme el compromiso de la ONU con la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. Esta nueva agenda urbana contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y profundiza el objetivo, el ODS 11, ¿no? Plantea un cambio de paradigma, donde ya acá hablamos de desarrollo urbano sostenible, y plantea estos 4 grandes
ejes: inclusión social y erradicación de pobreza, prosperidad urbana sostenible e inclusiva, desarrollo urbano resiliente ambientalmente y gobernanza urbana. O sea, la dimensión social, económica, ambiental y la cuestión de la gestión, que no es menor. Todo el mundo siempre dice sí, porque los objetivos de desarrollo sostenible integran la dimensión social, económica, ambiental, y la gestión se la deja de lado y es estratégica porque es la que determina su concreción. Y en verdad, cuando ustedes vean, si tienen ganas, la nueva agenda urbana, se van a dar cuenta que es bastante compleja. Cuando uno la lee, se superpone bastante entre las distintas dimensiones, son 175 postulados, ¿no? Y es una contribución muy importante de la CEPAL en la colaboración de cómo adaptar los objetivos de desarrollo sostenible a Latinoamérica. Coordinó un trabajo junto con ONU Habitat y MINURBI, que es un plan de acción regional para la adaptación de la nueva agenda urbana a nuestra región, ¿no? Y también, digamos, si uno lee el plan de acción regional es mucho más amigable que leer la nueva agenda urbana, y se organiza también en 4 grandes ejes: ciudades inclusivas, sin pobreza y desigualdad, economías urbanas sostenibles e inclusivas, sostenibilidad ambiental urbana y gobernanza efectiva y democrática, y manifiesta la importancia de la implementación en lo local y la importancia de la participación de los actores sociales. Yo remarqué con color esto porque la CEPAL hace mucho hincapié en el tema de la igualdad y la sostenibilidad. Son como 2 cuestiones que ponen mucho el acento, ¿no? Y a mí me parece que está muy bien. Esta es la visión que tiene de lo que deben ser las ciudades en un futuro de Latinoamérica, y la misión es la implementación de esta nueva agenda urbana. Vamos a ver rápidamente cuáles son los 4 principios: ciudades inclusivas, cuáles son los temas. Después esto ustedes lo pueden ver en detalle. Erradicación de pobreza y desigualdad, el tema de derecho a la vivienda adecuada, infraestructura y servicios urbanos, espacio público, integración socioespacial, ciudad compacta, no esa ciudad que se extiende y de usos mixtos, y el concepto de movilidad sostenible. El principio de economías urbanas sostenibles e inclusivas, el tema fundamental del empleo, que es fundamental para la calidad de vida. La mayoría de los ciudadanos van a las grandes metrópolis en búsqueda de trabajo. Muy importante la creación de valor, por esto de que somos una economía muy centrada en el sector primario, y pensar en nuevos instrumentos, como por ejemplo la captura de plusvalía. La cuestión de la sostenibilidad ambiental urbana, las 2 acciones fundamentales: mitigación, adaptación, resiliencia al cambio climático y los desastres, y el eje de la gobernanza democrática, que es fundamental el tema del liderazgo que tiene el alcalde o el intendente para llevar adelante estas políticas. Estamos hablando de un modelo multinivel, multisectorial y multiactorial, donde la participación y la colaboración y la transparencia son los pilares fundamentales. Y ahora ya, faltando poquito para terminar, vamos a tener una mirada crítica de los ODS, ¿no? Primero, es una agenda amplia y compleja. Los objetivos de desarrollo del milenio eran 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. Acá estamos hablando de 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores que a su vez tienen que ser trabajados por todos los países del mundo, ¿no? A su vez hay algunos estudios de reconocidos centros científicos que plantean que solo el 30% de los ODS están bien diseñados, o sea, el 70% requerirían de un desarrollo mucho más específico. El problema de la falta de datos, la calidad de los datos,
la compatibilidad de los datos entre los países y nivel internacional, fundamentalmente de los países pobres, la falta de responsabilidades precisas de los estados y la débil articulación multinivel, al no ser un acuerdo vinculante los ODS, hace que su implementación quede a voluntad y criterio de cada país, entonces eso determina grandes disparidades entre los países en la aplicación del ODS. Como consecuencia de eso, y la dificultad de lo que significa una articulación multinivel, donde los municipios están al final de la cadena, hay una débil participación de los gobiernos locales. Y los alcaldes del mundo dicen esto, fueron ahora en julio a las Naciones Unidas y dijeron, la Agenda 2030 no se puede hacer sin los gobiernos locales y reclaman una vinculación más directa con Naciones Unidas. Y por otro lado, hay ausencia, o yo diría poca profundización de algunos problemas esenciales del desarrollo, como el acceso al suelo, la vivienda, el derecho a la ciudad y a un hábitat digno. Y ahora tenía un pequeño video, que fue ahora del mes pasado, de la alcaldesa de Barcelona, que me parece interesante porque sintetiza bastante bien esto que estamos hablando y es un poco el reclamo de los municipios en Naciones Unidas. Estamos aquí en esta mesa por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global que consideramos desde las ciudades que es absolutamente necesaria. Es nuestro principal marco de actuación que compartimos y entre esos objetivos de desarrollo sostenible está el número 11, que hace referencia específica a la necesidad de desarrollar ciudades sostenibles. Y por lo tanto tenemos que trabajar juntos, tenemos que cooperar. Porque efectivamente no solo la inmensa mayoría de la población vive hoy en las ciudades y este proceso de urbanización va a ir a más, como todo el mundo sabe, sino que además la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, la inmensa mayoría, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, la lucha por la educación, por la sanidad, se concretan o no se concretan en nuestras ciudades, en los territorios urbanos. Por lo tanto, las ciudades somos clave, somos aliadas clave. Este es uno de los principales mensajes que me gustaría transmitir, sobre todo a los representantes de los Estados y de Naciones Unidas, que son pocas oportunidades las que tenemos como ciudades de tener esta platea, para poder transmitir esa necesidad de que consideren a las ciudades como sus principales aliadas para hacer efectivos los objetivos de desarrollo sostenible. Y concretamente, como Ciudad de Barcelona, como copresidenta de CGLU, quisiera transmitir la urgencia de abordar la cuestión del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Algo que está reconocido en la agenda urbana, que también nos reúne aquí a partir de Hábitat 3 y de los muchos debates que ha originado, y que no es un derecho abstracto, que no es una cuestión abstracta. Yo quisiera hoy transmitir aquí la urgencia de abordar la cuestión de la vivienda como cuestión central y básica para poder garantizar los derechos humanos en general y los objetivos del desarrollo sostenible en concreto. Bueno, a mí me parecía interesante este reclamo de mayor protagonismo y relación con Naciones Unidas de los municipios y el tema de poner el foco en el derecho a la ciudad y en el derecho a la vivienda, ¿no? Que lo materializaron en un acuerdo que hicieron los... ¿Podríamos volver al PowerPoint? El Power.
Bueno, en este acuerdo, que es interesante que puedan ver, que lo firmaron la mayoría de las ciudades importantes del mundo, que se llama Ciudades por la Vivienda Adecuada, bueno, que ustedes no vamos a detenernos en esto, pero ustedes lo van a poder ver. Y, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto termino. Se necesita mayores compromisos de los estados y medios reales para transformar los ODS en acciones concretas. Tomar a los ODS como una oportunidad para repensar y transformar los modelos de desarrollo actuales hacia modelos más justos y más sustentables. Es fundamental en ese camino las ciudades y su gestión estratégica para hacer efectivos los objetivos de desarrollo sostenible, y cuando hablamos de gestión estratégica hablamos de este enfoque de las 3P, que es el pensamiento, plan y proyecto estratégico. Eso quiere decir pensamiento para adaptarnos a los cambios, planear el futuro a través de un marco estratégico que nos permita concretar esa transformación en proyectos concretos. Esto quiere decir no en cualquier proyecto, sino en los proyectos que tienen alta capacidad de transformación. Pensar un desarrollo integral, no por sectores, de largo plazo, que no deje a nadie atrás. Pensar en una nueva gobernanza que involucre a todos los actores sociales, no solo la participación, sino también con el compromiso del sector público, el sector privado, que articule a todos los niveles de gobierno, la nación, la provincia y los municipios. Pensar en nuevos instrumentos de planificación y de regulación urbanística para la gestión de la tierra urbana y la vivienda. Bueno, y ahora sí, para final, quiero dejarles este mensaje. Hay que dejar a un lado la retórica vacía. Es el momento de actuar en los gobiernos locales para garantizar el derecho a la ciudad y la vivienda, y con ello hacer posible un desarrollo más justo y sostenible para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Yo creo que lo dijimos antes de que empiecen y ustedes no lo habían escuchado, que la agenda es muy ambiciosa, pero más ambiciosa es siempre poder cumplir con las cuestiones tecnológicas durante una presentación, ¿no? Porque estamos planteando, bueno, sacar de la pobreza a 1.000 millones de personas y poder llevar agua a 2.000 millones de personas, y bueno, todas estas cosas todavía nos siguen costando un poquito. Como hacemos en los cursos, vamos a leer de dónde está participando la gente que está viendo en vivo. Lobos, Tucumán, Misiones, Rosario en Santa Fe, Carlos Casares, Tres Algarrobos es la localidad, La Rioja, La Falda Córdoba, Catamarca, Mar de Plata, General San Martín, provincia de Buenos Aires, Trelew Chubut, General Pico La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, Merlo en Buenos Aires, Punta Alta, y de otros países tenemos gente de Ecuador, México, Colombia, Venezuela y Brasil. Así que bueno, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Bueno, tenemos otra expositora más, muy joven además, que nos está acompañando hoy. Tatiana, sí, después. Tatiana Leanza es coordinadora de comunicación y relaciones institucionales de la Red Argentina de Cooperación Internacional. Le pusimos un pequeño desafío a la red, que es hablarnos un poco de cómo es el armado y la gestión de proyectos desde el nivel local y cómo empezar a manejar desde los gobiernos nacionales las cuestiones de financiamiento, ¿no? Hay una agenda ahí más que interesante a desarrollar y ver cómo los gobiernos locales y los gobiernos provinciales empiezan a incorporarse en esta nueva agenda internacional, siendo agentes receptores de fondos que muchas veces pasan por la nación. Bueno, cómo nosotros podemos participar de esos procesos. Así que ese es tu desafío y muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Ahí ponemos la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos a este panel de tan alto nivel.
Bueno, yo un poco tomo el desafío, les voy a contar cómo afrontamos ciertos desafíos con la cooperación internacional desde Argentina. Yo vengo desde una ONG, como lo mencionaba recién Carlos, desde la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Nosotros somos una red que aglutina más de 140 organizaciones de Argentina, con el mismo desafío en parte que tienen ustedes también, ¿no? Captar fondos para el desarrollo del país, en nuestro caso, de las organizaciones locales. Algo que me llamó mucho la atención de las presentaciones que estuve escuchando hasta ahora y que me gustaría hacer foco, ya que, bueno, me spoilearon un poco todo lo que tiene que ver con la agenda y de dónde viene y el recorrido que se hizo hasta acá, es la transversalidad no solo temática, sino también la multisectorialidad y la multidisciplinaria que es la agenda, o que debería serlo, ¿no? En nuestro caso somos una organización de la sociedad civil que hasta ahora no fue mencionado este campo, ni la academia, ni el sector empresarial en el abordaje de esta nueva agenda, ¿no? Entonces me gustaría que también tengamos un poco en la cabeza eso, ¿no? Que si bien el gobierno es el que nos va marcando las pautas gracias a esta agenda y el horizonte que todos deberíamos seguir, después, tal como dijo la doctora Rosalía, somos los propios ciudadanos también los que tenemos que cargar con esta agenda. Entonces, les voy a hacer una breve presentación de RACI y después ya nos metemos en agenda ODS y en los proyectos que nos convocan. A ver si no me abandona a mí la tecnología. Ahí está. Bueno, como les contaba, RACI es una red de más de 140 organizaciones de Argentina. Son organizaciones que no tienen que ver con una sola temática, ¿sí? Están a lo largo, a lo ancho del país, tienen distintos años de trayectoria, de trabajo de campo, y se desempeñan en muchas de las temáticas, como puede ser derechos humanos, educación, medio ambiente, género. Por eso la transversalidad también de la red y el abordaje tan complejo para nosotros como es generar incidencia en actores de cooperación internacional para que puedan entender la problemática de la región y de Argentina sobre todo, generar incidencia en ellos y que aporten al desarrollo, teniendo en cuenta que Latinoamérica tampoco es una de las regiones que es más propicias a recibir fondos de la cooperación. Ustedes saben que África y Asia son los continentes que más cooperación reciben, y de Latinoamérica, Latinoamérica y Caribe en general, las temáticas que más reciben cooperación tienen que ver con medio ambiente y con temas de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra misión, contribuir a la transformación social de la Argentina a través de la conformación de un espacio de intercambio y diálogo interinstitucional que contempla a todos los actores y agentes vinculados con el proceso de cooperación internacional. Esto nos quedó bastante chico, nosotros somos una red que hace más de 10 años trabajamos en esto, y justamente como fue mermando la cooperación tanto en la región como en Argentina, empezamos a abrir el espectro para vincularnos, y tal como propone esta nueva agenda, no solo con agentes de cooperación, sino también con ustedes, con gobiernos, con el sector empresarial, con la academia, ¿sí? Y este es el abordaje que nosotros intentamos transmitir a las organizaciones con las que trabajamos y que también tratamos de transmitirle a ustedes para que juntos podamos abordar, en este caso, los ODS, que es lo que nos convoca. No estaría funcionando. Ahí está. Nuestros ejes de trabajo son las organizaciones de la sociedad civil prioritariamente. Capacitación y fortalecimiento, nosotros lo que hacemos es producir información libre y gratuita, porque no hay mucho sobre esto, digamos, orientado al sector social. Sí hay mucho teórico, hay mucho académico, pero después es esto, cuando tenemos que bajarlo, todos estos conceptos a la ciudadanía, ahí ya hacemos un poco de agua porque no hay tanto concepto elaborado y queda muy en el ámbito teórico, ¿no? Entonces desde RACI nosotros lo que nos proponemos es bajar un poco esta información para justamente tomar esto que en el 2016 Naciones Unidas llamó no dejar a nadie atrás, que les voy a hablar de eso en un ratito. Justamente hay muchas comunidades minoritarias que se están quedando atrás, porque no están, ellos trabajan, claramente todos trabajamos por la agenda ODS, pero desde la teoría no saben que están aportando a esto, o lo ven muy lejano porque son mandatos de la ONU, países, estados que se involucran, pero el ciudadano común no entiende en definitiva muchas veces cómo es que le afecta o cómo es que está trabajando en pos de este cumplimiento, ¿no? Entonces desde RACI
mucho de nuestro trabajo es justamente salir a encontrar actores estratégicos para estas organizaciones, para la gente que trabaja con comunidades directamente y fortalecerlas y capacitarlas en este marco tan amplio y teórico. Después tenemos investigación, como les contaba, que nosotros producimos mucha de la información que está libre y gratuita y disponible para todos los que quieran utilizarla. Y sensibilización e incidencia es el punto más fuerte, digamos, que es nuestro punto de contacto con, ahora sí, los actores de cooperación internacional. Nuestro director ejecutivo, Guillermo Correa, no sé si alguno lo conoce, pero participó activamente en los foros de alto nivel en Naciones Unidas en el 2015, cuando se aprobó en septiembre esta agenda. Argentina no fue muy participativa en lo que tuvo que ver con los borradores de la agenda del 2030, pero desde sociedad civil, RACI fue una de las impulsoras. Obviamente después tenemos organizaciones temáticas que se encargaban, ¿no?, desde como temas de hábitat, de medio ambiente, que se fueron vinculando en las distintas conferencias internacionales, pero RACI estuvo muy presente en todo lo que tuvo que ver con la sensibilización e incidencia desde lo que pasaba en Argentina, digamos, en el sector social, en los foros en septiembre del 2015. Me voy a ir acercando cada vez más a ver si esto me da... Ahí está. Bueno, esto lo paso rápido, son algunas de las organizaciones que fundaron RACI, pueden ver las más grandes: Huésped, AMIA, Poder Ciudadano. Estas algunas de las organizaciones que integran la red, las temáticas, que no los voy a aburrir con esto. Tenemos presencia en todo el país. A ver si pasa. Bueno, nuestras publicaciones, paso rápido porque no los quiero aburrir, ya es recontra tarde. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que es cooperación internacional, como para más o menos desempolvar algunos conceptos que seguramente ustedes ya los estuvieron viendo durante el curso. Pero bueno, ¿qué es la cooperación internacional, no? Según el PNUD, la cooperación internacional es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. Acá ya se ve la multisectorialidad de lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Y si le sumamos cooperación internacional al desarrollo, la OCDE dice que la cooperación al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos, privados, entre países de diferente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el norte y resulte sostenible. Esta nueva agenda, ¿qué pasa? Es una agenda que fue fundamentalmente armada por los países del norte, que en muchos casos ya tienen muchas de las problemáticas resueltas y pueden mirar hacia problemáticas prioritarias para ellos, como son cambio climático, que no quiere decir que para nosotros no lo sean, pero nosotros todavía estamos en instancias de desigualdad, de pobreza. Entonces hay temas que todavía no podemos mirar con la misma prioridad que los países del norte. Y acá es cuando entra, digamos, como la dicotomía, ¿no?, entre, bueno, cómo priorizamos nosotros los temas de esta agenda, cómo intervenimos, qué podemos hacer, ¿no?, para abordarla. Entonces acá ya se empieza a notar esta división norte-sur que bueno, establece la definición de la OCDE. Como ustedes ya sabrán, hay distintas formas de cooperación, tenemos según participantes del vínculo, ¿no?, y según tipo de apoyo. Empezando por el tipo de apoyo, que en realidad es como lo más fácil y lo que tenemos más cercano, nosotros encontramos apoyo técnico-científico, que es hoy lo que más se está promoviendo en Argentina y en Latinoamérica y Caribe, sobre todo, porque justamente los recursos financieros están cada vez siendo más escasos. La ayuda humanitaria, ¿sí?, en términos en las catástrofes naturales, este es el tipo de cooperación que más se ve. La reorganización de la deuda, esta no es tan común, ¿sí?, tiene que ver con extender plazos de deuda que adquieren los estados. Las becas y los fellowships también son formas de cooperación, todas las oportunidades que tenemos de capacitarnos en otro país o de formar parte de un grupo junto con otros países que va a estudiar a otro lado algún tema en específico. Los premios y las pasantías y voluntariados, ¿sí?
Esto seguramente ustedes ya conocen, ya lo manejan. Y después tenemos, según el vínculo, ¿sí? Cooperación bilateral es la cooperación entre los estados, ¿sí? En general son cooperaciones norte-sur, países desarrollados que financian o apoyan de alguna manera, ¿no?, a países en vías de desarrollo. La multilateral, que es cuando interviene un agente multilateral, o sea que un país, un Estado, le da fondos a un agente de cooperación multilateral y este es el encargado de redirigirlo a un país en vías de desarrollo, ¿sí? La descentralizada, que tiene que ver ya con los agentes subestatales, digamos, que ya no se rigen tanto por las temáticas prioritarias del Estado en sí, sino que son más autónomos y pueden ellos ejercer sobre qué financian, qué temáticas, hacia qué país. La Sur-Sur, que surge a partir de los años 80, se hace no común, pero digamos que va creciendo cada vez más porque se empieza a reconocer entre los países pares, ¿sí?, la capacidad de intercambiar recursos y complementarse en el trabajo hacia el desarrollo. Y la triangular, que tiene que ver acá también con una visión de no solo apoyar, sino también de educar, digamos, a países que ya no están tanto en vías de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, un país donante le da a un fondo a un país que ya está, digamos, que es de renta media, renta alta, ahora lo vamos a hacer según la OCDE, para que ese gestione el financiamiento de un tercer país, ¿no? La OCDE, para que ese gestione el financiamiento de un tercer país, ¿no? La OCDE, para que ese gestione el financiamiento de un tercer país, ¿no? Los locales a través de la cooperación descentralizada, universidades, fundaciones privadas internacionales. Acá ven que hay varios agentes que no tienen que ver solo con los estados o las embajadas en sí, sino que hay otros actores también que intervienen en este plano. Vamos a pasar. Acá, bueno, esto ya seguramente lo saben, la OCDE es la Organización de Cooperación Internacional creada en el marco de Naciones Unidas que reúne a los gobiernos de países comprometidos con la democracia y la economía de mercado de todo el mundo. Lo más importante de esto es que la OCDE es quien regula quiénes son los países prioritarios de recibir o no cooperación internacional, ¿sí? Son los que trianualmente van a exponer una lista donde básicamente va a decir que los países de renta media alta ya están como con un pasito, están un pie afuera de ser países receptores, que un poco creo que lo mencionaba